Buenas noches, sean bienvenidos como siempre a nuestro seminario. En este caso, en esta ocasión tenemos el seminario duodécimo 2023 del Instituto de Ciencias Médicas. Espero se encuentren muy bien. Agradecemos a todos por estar con nosotros la noche de hoy. Eh, Como siempre, mencionando, el Instituto de Ciencias Médicas es una fundación sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, que posee como misión contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública de incidencia en políticas públicas. El tema de hoy, titulado El saber del antropoceno, la salud en una noósfera enloquecida, será presentado por el doctor Guillermo Castro. El doctor Guillermo Castro Herrera es doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Autónoma de México en 1995, maestría en estudios latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1979, es licenciado en Letras de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, en 1973. Actualmente es asesor ejecutivo de la Fundación del Ciudad del Saber en Panamá. Y algunas de sus publicaciones: El agua entre los mares, la historia ambiental en la gestión del desarrollo sostenible, editorial Ciudad del Saber, colección El Saber de la Ciudad, Ciudad del Saber en Panamá, en el 2008, para una historia ambiental latinoamericana, editorial Ciencias Sociales, La Habana, en el 2004, Naturaleza y Sociedad en la Historia de América Latina, en Panamá, en 1996. El doctor Castro es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, miembro del Grupo de Trabajo sobre Ecología Política del Extractivismo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Premio Casa de las Américas, sección de ensayo La Habana, Cuba, en 1994, con el libro Naturaleza y Sociedad en la Historia de América Latina. Gracias, doctor, por estar con nosotros la noche de hoy. Un honor. Antes, como mencionó el doctor Iván Landírez, director general del Instituto de Ciencias Médicas, nos dirá unas palabras para la introducción del tema. Adelante, doctor. Quiero agradecerle al doctor Guillermo Castro por haber aceptado nuestra invitación a hacer la presentación sobre el saber del antropoceno y su relación con la salud. En realidad, el doctor Guillermo Castro fue quien es una de las personas más conocedoras de este tema ambiental y de historia ambiental. Y gracias a nuestras discusiones anteriores y lo que hemos tenido la oportunidad de reunirnos con él, es que muchos de nosotros hemos empezado a andar nuestros pininos sobre eh, este tema tan amplio que es el antropoceno y la salud relacionada con el antropoceno. Así que de nuevo agradecer al doctor Guillermo Castro por aceptar nuestra invitación a presentar su saber sobre este tema. Eh, Realmente el doctor Guillermo Castro presentará de lo que se trata el antropoceno, pero el antropoceno pues se define como la época donde los seres humanos tienen un impacto geológico directamente en el planeta. Entonces, esto el doctor lo explicará más a fondo, pero se relaciona directamente con la salud, ya que la salud se convierte en un marcador de la calidad de nuestro ambiente, de la calidad del ambiente donde vivimos. Y esto no puede sino ser entendido a partir de que nosotros como seres humanos
y todos los seres vivos en realidad hemos coevolucionado desde hace miles de años y esta coevolución ha hecho que, por ejemplo, nosotros, los humanos, nosotros estemos adaptados, todavía nuestro cuerpo esté adaptado a condiciones fisiológicas del paleolítico. Por ejemplo, nosotros estamos adaptados a una dieta de frutas y una dieta de los eh, cazadores recolectores, donde no estábamos pues en contacto, por ejemplo, con lo que ahorita conocemos como la agricultura industrial. Entonces ya el doctor Guillermo pues explicará más sobre este tema, pero la agricultura industrial y la degradación del medio ambiente pues tiene un impacto directo sobre nuestra salud por eh, estos motivos que son de sumo interés comprender. Y finalmente, yo quisiera decir pues que consideramos que si nosotros queremos que tengamos una relación saludable con el medio ambiente, los seres humanos, pero también todos los seres vivos debemos entender que nosotros somos parte de la naturaleza y que no sé hasta dónde podamos discutirlo, pero ya tuvimos también el placer de escuchar a Rekha Chandiramani en una presentación anterior donde se discutió el tema de la ecología política y yo he estado dándole vueltas en la cabeza si a través de la ética y la bioética nosotros como seres humanos podríamos tener un impacto en nuestra relación con el medio ambiente y esto obviamente pasaría por la jurisprudencia y por eh, este tipo de impactos, sin menospreciar que el activismo político juega un papel sumamente importante, como ha sido demostrado por los acontecimientos recientes en Panamá en contra de la minería. Bueno, sin más, yo lo dejo con el experto en el tema, que es el doctor Guillermo Castro. Muchísimas gracias, doctor, por permitirnos escucharle sobre este importante tema. Gracias las doy yo a ustedes y me asustan esas presentaciones porque me quedo pensando de quién estarán hablando. Eh, pero sí, antes de empezar quisiera reiterar algo que ya le he dicho a Iván y lo he compartido con Virginia también. La creación en Panamá de entidades como el Instituto de Ciencias Médicas es un signo de nuestros tiempos, un signo de una sociedad que madura y que va trascendiendo incluso los límites que la historia le fue imponiendo durante tanto tiempo en que hemos visto concentradas las mayores iniciativas de negocio, gestión del conocimiento, etcétera, en el corredor interoceánico. Y ahora empezamos a ver estas iniciativas como esta y en otros terrenos también ir emergiendo en el conjunto mayor del país, por lo menos en su vertiente del Pacífico al occidente del corredor interoceánico. Si lo pensamos bien, el hecho de que podamos tener esta conversación ya es un síntoma de un cambio que entidades como este instituto está creando en su propio entorno. Pasemos a la primera diapositiva que se refiere a lo que podemos ya, el tema nuestro, digamos, se refiere al saber. El saber implica esa combinación del conocer y el hacer que nos caracteriza como humanos. Desde cierto punto de vista, por supuesto, es una categoría histórica muy concreta, haciendo una simplificación para fines expositivos. Yo diría que en el conjunto de la civilización que conocemos o hemos conocido,
hemos visto sucederse tres modalidades distintas del saber. Y las tres han tenido presencia en nuestra América. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en aquello que llamamos la Edad Media Europea Occidental, el mundo es mucho más ancho que Europa Occidental, pero es nuestra matriz, por así decirlo. Sabemos que en esa Edad Media el problema central de la cultura era en una medida muy importante el problema de la salvación del alma. Sabemos que esas sociedades tenían una certeza en la cercanía, en la proximidad del juicio final, que las llevaba a ocuparse en la preparación de sus condiciones para enfrentar ese juicio y salvar su alma. Y el saber de la época se organizaba entonces en torno a la disciplina que se ocupa de los problemas de la salvación, que es la teología. Nosotros vemos ese recorrido extenderse desde, digamos, el siglo VI hasta el siglo XVII, cuando empieza a cambiar esa percepción del mundo a través de la expansión del capitalismo europeo y el inicio de la formación de un mercado mundial. Se supone, se dice que hay un periodo de transición entre 1450 y 1650 aproximadamente, en el cual se desplaza, por así decirlo, el centro de gravedad de la cultura noratlántica, sobre todo, desde la preocupación por la salvación del alma hacia la preocupación por la acumulación de ganancias. Y uno ve un desplazamiento equivalente hacia otra disciplina como eje de articulación del saber, que es la economía. Algún día, si se interesa en eso, uno puede explorar esta transición que es fantástica en la obra de autores de su época, como el holandés Baruch Spinoza, por ejemplo, que es uno de los artífices de la separación, por así decirlo, entre la teología como forma general de la cultura y la filosofía de la naturaleza como forma emergente de una cultura que desembocaría ya en la que hoy conocemos como contemporánea. Nosotros vemos entonces como si en una época determinada toda enseñanza se organizaba o toda investigación se organizaba en torno a la teología, entramos en una época en la que vivimos hoy en que la teología se enseña en seminarios, en algunas universidades católicas y a veces figura como una disciplina en departamentos de filosofía, pero el eje de racionalidad dominante en nuestra cultura hoy en día es el de la economía. Y aún así, tal como hubo una transición de la Edad Media a la moderna con el desarrollo del capitalismo y la formación del mercado mundial, hoy en día estamos inmersos en otra transición que empezó a tomar cuerpo a fines del siglo XX y que está con todo ímpetu recorriendo el mundo, cuyo destino final no sabemos todavía cuál va a ser. Entonces la llamamos una transición más allá de la modernidad, posmoderna, lo que uno quiere. Pero en esta transición en que vivimos hoy, de una manera cada vez más aguda, el eje central de nuestras preocupaciones va siendo ya el del riesgo de extinción de la especie humana o de sobrevivencia de esa especie en un entorno natural, ambiental, muy agresivo, muy lesivo para la sostenibilidad del desarrollo humano. En estas circunstancias no es de extrañar que se esté produciendo un desplazamiento otra vez en el campo del saber desde la economía hacia la ciencia que se ocupa de las relaciones entre los seres vivos y su entorno, entre sí y con su entorno, que es la ecología.
Y dentro de la ecología, por supuesto, adquiere un valor muy particular la biología. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros vemos cómo esta discusión ya traída al plano ambiental transcurre en muchos planos. Estamos asistiendo de un tiempo acá a un redescubrimiento de iniciativas que pasaron más o menos desapercibidas o tuvieron un papel relativamente marginal en la cultura moderna, como la del biogeoquímico ruso Vladimir Vernadsky, que nació en 1864, murió en 1945. Imagínense el tipo de científico que era, que su profesor de química en la Universidad de San Petersburgo fue Sergei Mendeleev, el creador de la tabla periódica de los elementos. Ahora, corresponde a Vernadsky el gran mérito de haber establecido ya con fuerza, con sustentación científica adecuada, el concepto de biosfera. Digamos que de mediados de la década de 1920 en adelante. Ahora Vernadsky, en un sentido especialmente rico, decía él, la biosfera no es la parte de la Tierra donde existe la vida. La biosfera, decía Vernadsky, es aquella parte de la Tierra donde la vida crea las condiciones para la existencia de la vida a partir de la transformación de la energía solar en energía química por las plantas y el inicio de todo el ciclo que da lugar entonces a esta trama tan inmensamente compleja. Pero al hacer eso, la biosfera también, además de crear las condiciones para la existencia de la vida, permitía a la vida convertirse en una fuerza geológica capaz de incidir en la formación y las transformaciones del sistema Tierra en su conjunto. Por ejemplo, a través del cambio en la composición de la atmósfera por las plantaciones de algas de tiempos muy remotos, que tuvieron el efecto de multiplicarse y enriquecer el contenido de oxígeno de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Pero también tenemos otra multiplicidad de ejemplos en la contribución de la vida a la formación del suelo, que es materia viviente que nutre a otras formas más complejas de materia, o a la formación de capas rocosas de un tipo nuevo, como las rocas alcalinas, las rocas que se forman a partir de la descomposición de las conchas de los moluscos y que dan lugar a la formación de regiones completas como la península de Yucatán, una parte muy importante de la isla de Cuba, etc. Y esas rocas de ese origen finalmente terminan convirtiéndose en granito, decía Vernadsky, con lo cual se iba enriqueciendo constantemente las transformaciones de la geología terrestre, que a partir de la existencia de la vida, por ejemplo, terminó incluyendo a los hidrocarburos, de los que volveremos a hablar después. Pero Vernadsky, además, ya de la década de 1930 hasta el fin de sus días, prestó atención a lo que él llamó el fenómeno de la creación de la noosfera. Como sabemos, el término noos se refiere al conocimiento, al logos, en una raíz griega, que para Vernadsky estaba constituido por el ámbito de la biosfera que se va viendo transformado por la tecnología y el trabajo socialmente organizado como rasgo que distingue a la especie humana. Y en este sentido, nosotros vemos cómo en una escala cada vez mayor, y veremos la rapidez con que transcurre el proceso en periodos recientes,
la actividad humana sobre la superficie del planeta va transformando a la biosfera y llevándola, digamos, en direcciones de evolución que, por decirlo así, sin la especie humana quizá no hubieran tenido lugar. Entonces, en términos coloquiales, digamos, el término biosfera equivale aproximadamente a lo que nosotros en la vida cotidiana llamamos la naturaleza, pero el término noosfera equivale a lo que llamamos el ambiente, o sea, a la naturaleza transformada por el trabajo humano socialmente organizado que va alterando eh, su entorno natural. En el campo de la salud, incluso, uno quizá podría decir que la enfermedad y la muerte son fenómenos de la biosfera, son hechos naturales, pero que la salud como construcción social es un tema que pertenece a la noosfera, porque sabemos que somos la única especie que ha sabido manipular, por ejemplo, su expectativa de vida al nacer y ha logrado extenderla del orden de los 25 a 30 años que parece haber sido nuestro desarrollo natural, la forma natural de nuestro desarrollo, a los órdenes de expectativas de 75 y más de 80 años que tenemos hoy. Y en el camino, bueno, ha modificado también las condiciones de enfermedad y muerte de maneras que ustedes conocen mejor que yo. En este sentido, como vemos en la siguiente diapositiva, cuando hablamos del antropoceno, por supuesto, podemos definirla en términos generales, como lo hacen los autores que allí se indican, como la época actual en la que los humanos y nuestras sociedades nos hemos convertido en una fuerza geofísica global. O sea, como especie hemos adquirido la capacidad, por ejemplo, de cambiar la composición de la atmósfera o de cambiar la composición de las aguas de los océanos o de degradar y extinguir ecosistemas completos a escala del planeta entero, etc. Pero también uno podría decirlo desde una perspectiva menos usual en la Academia Noratlántica, que el antropoceno es o podría ser caracterizado como la era en que hace crisis la relación entre la biosfera y la noosfera, la era que quizá podríamos llamar de una noosfera enloquecida. A esto se llega a través de un proceso que hemos intentado sintetizar en el siguiente cuadro. Allí se indican, como ustedes ven, bueno, los tiempos del tiempo. Uno podría decir que el impacto humano sobre la biosfera empieza a adquirir un significado peculiar a partir del dominio del fuego. Nosotros somos la única especie que domina una fuente de energía externa a su propio cuerpo, que la puede aplicar lo mismo para preparar un terreno para la siembra o la puede aplicar al desarrollo del arma nuclear. Como quiera que sea, el dominio del fuego parece ser el punto de partida en la creación de la noosfera. Y tenemos entonces, bueno, periodos, ciclos de tiempo muy largos. Se calcula que aproximadamente hace por lo menos 1.000.000 de años, los antepasados de los Homo sapiens empezaron a controlar el fuego. Sabemos con algún grado de certeza que fue hace unos 10.000 años en lo que hoy llamamos la media luna fértil que va de Egipto a Irak, abarca Palestina y el sur de Turquía. Nace la agricultura o empieza a darse, por un lado, la domesticación de algunos animales, por otro lado, el cultivo de algunas plantas, y se va desarrollando entonces un escalón nuevo, más complejo, de relación entre la noosfera que generan los humanos con su saber y la biosfera en que lo aplican. Ese proceso, les hago una nota así para conversación de café,
Muy poca gente sabe hoy en día que la palabra paraíso viene del antiguo, de un término persa antiguo, el término paraidiesa, que significa el huerto, porque justamente Persia, que está ubicada en esa media luna fértil, fue un gran centro de desarrollo agrícola y un centro en particular muy importante en la domesticación de frutas como las manzanas y los duraznos. Y llevaron ese saber a unos niveles tales que se convirtieron en un modelo de referencia para todo el mundo antiguo. Ahora, el mundo en que estamos hoy, como decíamos hace un rato, es uno que se origina en el siglo XVII, con la formación, el desarrollo del capitalismo en la Europa noratlántica, particularmente en Holanda primero, Inglaterra después, y Francia, y que se traduce muy rápidamente en la formación del primer mercado mundial en la historia de la humanidad. O sea, por primera vez en la historia de nuestra especie, todos los grupos de población humanos fueron quedando en contacto entre sí, con consecuencias sanitarias a menudo desastrosas, en el curso de 200 a 300 años. El periodo anterior tuvo consecuencias parecidas, pero que estuvieron reducidas al mundo eurasiático. Quien se interese en esto puede encontrar un librito bellísimo que se llama Plagas y Pueblos, del historiador norteamericano Robert McNeill, que en los años 70 exploró con gran riqueza cómo fue surgiendo el cuadro epidemiológico, por así decirlo, de las enfermedades infecciosas en Eurasia, desde China hasta España, y cómo desde sus focos de origen los patógenos migraban con el comercio humano e iban infectando ecosistemas donde eran especies invasoras, entonces generaban enormes epidemias como la peste bubónica que asoló el Mediterráneo varias veces en la antigüedad y asoló a toda Europa occidental en el siglo XIV. Ahora, ese mercado mundial así organizado, así desarrollado, fue organizado, digamos, políticamente como un sistema colonial que favoreció la especialización productiva de ecosistemas completos humanizados a escala mundial. Un historiador cubano, Reinaldo Funes, por ejemplo, ha estudiado cómo la colonia de Cuba primero y la neocolonia cubana después de la intervención norteamericana en la independencia de Cuba después, transformó los ecosistemas boscosos de la isla en campos de caña. Lo mismo ocurrió con bosques del norte de la India que quedaron convertidos en plantaciones de té. Y en general nosotros vemos ese fenómeno en la transformación de bosques en plantaciones de cacao o de café en América, o la transformación de bosques en pastizales para la cría de ganado, o simplemente en la destrucción de bosques para obtener combustible y material de construcción para el desarrollo de la minería en regiones enteras del planeta y particularmente en países como México, Bolivia y el Alto Perú. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este proceso permitió una primera integración de las economías del mundo en un mismo sistema, y ese sistema fue generando una demanda de energía que llevó a la primera revolución industrial, al desarrollo de la energía producida a partir del vapor, la cual a su vez demandó un abastecimiento de combustible constante y en gran abundancia, que puso en vigor, por así decirlo, y expandió más allá de todo lo imaginable la minería del carbón de piedra. Ese periodo se extiende entre aproximadamente 1650 y 1850. Uno podría decir incluso que la organización del sistema colonial mundial viene a culminar en 1884, cuando en una conferencia realizada en Berlín,
los países del Atlántico Norte se repartieron el territorio de África por completo, con la excepción de Etiopía. Pero el hecho real es que hay un momento dado en que la organización colonial del mercado mundial empieza a emerger como un obstáculo a la expansión de la economía capitalista por las restricciones monopólicas que imponía sobre las colonias, etcétera, y se inaugura un proceso de transición que se va a extender a lo largo de la Gran Guerra que ocurre entre 1914 y 1945, con dos episodios mundiales al principio y al final y una cantidad de guerras de liberación nacional y guerras coloniales en la década de 1920 y 30. En esta fase, nosotros tenemos la incorporación de la electricidad como segunda revolución industrial a la actividad productiva, que da lugar a una masificación de la producción a escalas que antes eran inimaginables y que se expresa también en un crecimiento, un ritmo de crecimiento de la población sin precedentes. O sea, la humanidad había tardado hasta el año 1800, más o menos, de nuestra era, en llegar a ser cerca de 1.000 millones. Pero para mediados del siglo XX ya éramos cerca de 2.000 millones de personas. Y en ese sentido, cuando culmina la transición del sistema colonial y es transformado en un sistema internacional, o si queremos interestatal, nosotros vemos que se inicia una gran aceleración en los ritmos de crecimiento económico y demográfico, que apoyado además con el desarrollo de la informática, genera una tercera revolución industrial con el desarrollo de la automatización de la producción. Todo lo cual, apoyado en el motor de combustión interna y el consumo masivo de petróleo, genera una situación inesperada. En los últimos 100 años se calcula que la humanidad ha producido un monto de bienes, una cantidad de bienes, mayor que en los 100.000 años anteriores. Pero a eso siempre hay que agregar que así como ha producido esa cantidad de bienes, ha extraído una cantidad de recursos de la tierra superior a la extraída en los 100.000 años anteriores y ha generado una acumulación de desechos, basura, superior también a la de cualquier época anterior de su historia. En este mismo periodo, entonces, nosotros vemos que de 1950 en adelante se inicia a este ritmo lo que algunos han llamado la gran aceleración en el desarrollo del mercado mundial, que nos lleva allá a niveles de integración económica a escala planetaria mediante el recurso a la tercera revolución industrial, la revolución del Internet, que permiten unificar, integrar procesos que antes ocurrían separados entre sí en las cadenas productivas, digamos, desde la mina hasta el vertedero, como nunca antes había ocurrido. Y también llevan la población del planeta de unos 2.000 millones hacia 1950 a unos 6.000 millones para fines del siglo, y hoy estamos, pues, sabemos, en 8.000, camino a ser 10.000 millones en 2050. Aquello que llamamos el antropoceno podría extenderse, si se quiere, desde mediados del siglo XIX, ya con el impacto masivo del consumo, la demanda y consumo de carbón y el incremento en la escala del mercado mundial y en la eficiencia de ese mercado. Pero de lo que no cabe duda es de que el impacto mayor es el que se ha hecho sentir de 1950 en adelante, que ha dado lugar a una situación de acumulación de contradicciones entre la biosfera y la noosfera, dentro de las sociedades y tal, que para comienzos del siglo XX ya empezó a manifestarse en pandemias y en
la detonación de contradicciones acumuladas en múltiples campos de la actividad humana, llevándonos a la situación en que estamos hoy, que está caracterizada por tres grandes elementos. Uno es la incertidumbre del crecimiento económico, otro es la certidumbre de la degradación ambiental constante, y el otro es la persistencia de la inequidad social, ya no entre el primero, segundo, tercer mundo, como quiera, al interior de cada sociedad y en el conjunto del sistema mundial. Todo lo cual se expresa en una disfuncionalidad institucional creciente, que si en lo grande se refleja, por ejemplo, en el hecho de que se está celebrando la 28ª Conferencia Mundial sobre Cambio Climático sin llegar a acuerdos sustantivos para disminuir las causas de origen del cambio climático, sobre todo en el consumo de combustibles fósiles. Si eso ocurre a escala planetaria, a escala local nuestra, ocurre el periodo de crisis en que nos hemos visto sumergidos cuando la organización estatal o el gobierno que rige el Estado panameño opta por violar su propia constitucionalidad para hacerse con un contrato leonino para la explotación muy destructiva de una gran mina de cobre. Lo que quiero enfatizar con esto es que nuestra disfuncionalidad institucional no es simplemente un producto de que los panameños seamos incapaces del buen gobierno. Se trata en realidad del modo en que se expresa en Panamá un problema que aqueja hoy al sistema mundial en su conjunto y que se hace sentir con especial gravedad en eso que llamamos el sistema internacional. Siguiente diapositiva muestra en dos diapositivas, dos cuadritos ahí, la intensidad, como ven ustedes, de la década de 1950 en adelante, la intensificación del ritmo de crecimiento de la población y del consumo de combustibles fósiles a partir de la gran aceleración. Pero lo más importante, me parece, va emergiendo ahora en el plano que nos interesa en la siguiente diapositiva. Estas transformaciones a las que hemos hecho referencia han generado y siguen generando todavía problemas cada vez más complejos en la organización del saber y el hacer que hemos heredado del siglo XX. Digamos, el sistema institucional de gestión del conocimiento, tal como se nos ha enseñado a pensarlo, imaginarlo, en realidad toma forma a mediados del siglo XIX y va entrando en crisis de mediados del siglo XX hasta llegar hoy a niveles de una gran complejidad que se hacen sentir en todos los ámbitos de la gestión del conocimiento, en la producción de conocimiento, en la difusión de conocimiento, en la aplicación del conocimiento a la transformación de la realidad, etc. Una filósofa polaca, mujer muy capaz, en un texto de 2019, hacía una serie de señalamientos. Ella se llama Eva Brynszk, y el apellido yo creo que suena así porque tiene una sola vocal I y todo lo demás son consonantes. Pero ella establecía cómo en el campo del saber, de la organización del saber, han ido emergiendo una serie de problemas que están siendo debatidos a escala planetaria y que estoy seguro que de una u otra manera inciden también en los debates internos de entidades como el Instituto de Ciencias Médicas. Uno de esos problemas, dice ella, es un choque de marcos conceptuales y temporales. Entidades que antes podían ser concebidas, digamos, como objetos que podían ser estudiados por separado, la naturaleza por las ciencias naturales, la sociedad por las ciencias sociales y la historia por las humanidades, de pronto empiezan a presentarse en una interacción cada vez más cercana. Y uno ve, por ejemplo, cómo situaciones de salud
voy a citar al doctor Landírez de memoria, y por tanto, si me equivoco, la culpa es mía y no de él, como las vinculadas a la enfermedad renal en trabajadores agrícolas que trabajan en plantaciones agroindustriales, no puede ser comprendida a menos que se la ubique en el marco del desarrollo de la agroindustria en Panamá. Y por tanto, tiene que ver con una serie de datos de la historia social panameña que se traducen también en una serie de transformaciones de la historia ambiental de Panamá, etcétera. Vuelvo a insistir en que estos problemas no son necesariamente nuevos, estaban en discusión en periodos anteriores y esa discusión regresa con fuerza otra vez en nuestro tiempo. Así como en el caso de la biosfera y la noosfera, por ejemplo, en la relación entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de lo humano, volvemos a encontrarnos hoy con razonamientos tan remotos como de 1846 en un libro que se llamó La ideología alemana, cuyos autores prefirieron no publicarlo y quedó guardado en una estantería hasta que en el siglo XX alguien lo publicó. Marx y Engels decían ahí, eran muy jóvenes, decían, conocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia, decían. Se puede enfocar la historia desde dos ángulos, dividirla en historia de la naturaleza e historia de los hombres. Sin embargo, las dos son inseparables. Mientras existan los hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan mutuamente. Cualquiera diría, pero eso ya yo lo sabía, sí, pero bueno, fue dicho hace 200 años y vuelve otra vez con fuerza al campo del debate. Esto está relacionado con un proceso que también está ocurriendo con fuerza en el campo del saber, que es el de la integración de agendas. Fíjense que inventé un término, no quise decir ni transdisciplinarias ni multidisciplinarias, digo simplemente agendas polidisciplinarias, en las cuales de pronto encontramos que la comprensión de cualquier fenómeno solo es posible en la medida en que se vinculen entre sí las capacidades de disciplinas que pueden ser extremadamente diversas, en unas y en las que no estamos acostumbrados a ver al unísono como parte de un mismo proceso de producción y aplicación del conocimiento. Uno de estos casos es el de la historia ambiental, que hace parte de otra mucho más amplia, que es la historia ecológica, que hace parte de otro campo mucho más amplio, que es el de la ecología, que hace parte de otro campo aún más amplio, que es el de las ciencias de la naturaleza, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sin esa contribución de esos campos, cada vez se va a hacer más difícil la adecuada comprensión de los problemas de salud que surgen cuando la noosfera entra en contradicción con la biosfera, como está ocurriendo en nuestro tiempo. Esto a su vez está asociado a problemas que ya tienen que ver, tienen un matiz, si se quiere, más filosófico, más relacionado a la concepción del mundo y la visión de su desarrollo, que tiene que ver, por ejemplo, con la creciente conciencia que tenemos acerca de la irreversibilidad de los cambios que estamos generando. Hemos generado, por ejemplo, una extinción masiva de especies a escala planetaria, incluyendo, por supuesto, a Panamá, que no escapa de eso. En unos casos por destrucción de los ecosistemas de los que dependen esas especies, en otros casos por sobreexplotación de esos ecosistemas y extinción de esas especies. La sobrepesca, por ejemplo, ha tenido un impacto devastador sobre las poblaciones marino-costeras, del mismo modo que la transformación de bosques en potreros ha tenido un efecto irreversible sobre lo que eran los bosques tropicales de origen que teníamos en Panamá como ecosistema.
si bien es posible que hablemos de restaurar esos ecosistemas, no podemos revertir los cambios ocurridos. Podemos compensarlo, podemos crear condiciones para que eventualmente se generen ecosistemas de una complejidad equivalente, pero aquí opera un principio muy sencillo que dice que la extinción es para siempre, lo cual hace también que en el campo de las ciencias, en el campo del saber, con frecuencia se tienda hacia la dimensión escatológica en el debate sobre estos problemas, y la escatología es una disciplina de la teología que se ocupa de los procesos de fin del mundo, apocalipsis, fin de los tiempos, etcétera. Y con alguna frecuencia, insisto, estas discusiones derivan en la desesperanza más absoluta y en la idea de que hay que prepararse para el fin de los tiempos y demás cosas de ese tipo que no tienen en realidad sentido. Pero además aquí emerge, y vamos a volver sobre esto dentro de un momento, un papel muy importante del debate sobre el antropoceno y sobre los problemas en la organización del saber y del hacer, un debate que está sirviendo cada vez más como catalizador del cambio político. Y uno nunca hubiera imaginado, bueno, no hubiera imaginado hace 5 años, 3 años, que los problemas ambientales iban a ser un factor catalizador en la demanda de cambio político en Panamá, y sin embargo ahí está. Hemos tenido una movilización social de 5 semanas que ha sido un gigantesco curso de educación ambiental masivo que de pronto ha instalado al ambiente como un tema central de la agenda política. Y quizá será imposible en el futuro expulsarlo de ahí. Ahora, todo esto tiene un grado de relatividad al que quisiera hacer referencia en la parte final de mi intervención a partir de la siguiente diapositiva. Esto que ustedes ven aquí es una frase obtenida de un fragmento perdido de la enorme obra del poeta, político y filósofo cubano José Martí, que nos legó un cuerpo de cultura, 20 y pico de tomos, sin par en la historia del pensar latinoamericano. Y uno de los temas constantes en Martí, digamos, entre 1875, cuando empieza su maduración intelectual, y 1895, cuando fallece a los 42 años en combate en la última guerra de independencia de Cuba. Pero uno de los temas recurrentes en el pensar martiano de aquella época era el del conflicto entre las culturas que iban tomando forma en nuestra América a partir de la mezcla, por así decirlo, la interacción entre la cultura europea, las culturas americanas, la española en particular, la mestiza que iba surgiendo, etcétera, y los moldes de organización del saber y el hacer que venían siendo impuestos por lo que él llamaba el molde transatlántico. Yo me atrevería a decir aquí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, que esto debe ser tomado en cuenta, porque el antropoceno, en su versión original, es un concepto noratlántico, es un concepto forjado en el seno de la cultura noratlántica, particularmente en el seno de la ciencia noratlántica, que nos es trasladado a nosotros en el circuito global de la cultura, por supuesto, pero que es asumido con determinados énfasis, con determinados sesgos, que son propios de sus culturas de origen, por decirlo de alguna manera. Eso uno podría decir, bueno, ¿cómo se expresa el antropoceno en el sur global? Yo diría, en primer lugar, por la expansión del extractivismo. Nosotros vemos con qué rapidez el extractivismo se convirtió en el generador, qué sé yo, del 5% del Producto Interno Bruto de Panamá, con una sola mina y con la tentación de
minar el país completo para ver si llegábamos al 50% del Producto Interno Bruto. Pero el extractivismo, al expandirse, sea para sacar cobre, sea para extraer petróleo, sea para extraer madera, sea para extraer la fertilidad del suelo con plantaciones agroindustriales, el extractivismo siempre está asociado al colapso de ecosistemas, siempre está asociado a la degradación de los suelos y las aguas, siempre está asociado a la expansión de conflictos socioambientales, particularmente en áreas rurales donde las poblaciones campesinas van siendo desplazadas por las buenas, por las malas o por las peores, para expandir la extracción masiva de recursos. También están creciendo en nuestra América las migraciones masivas y empieza a emerger también con mucha fuerza un conflicto entre la cultura del crecimiento sostenido como objetivo racional de la economía y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del desarrollo humano como objetivo racional de nuestra especie. La cultura del crecimiento sostenido es aquella que se expresa en el PIB, Producto Interno Bruto. Aumenta el PIB, baja el PIB, tenemos grado de inversión, no tenemos grado de inversión, es el indicador fundamental del buen o mal funcionamiento de las cosas. La necesidad de garantizar la sostenibilidad del desarrollo humano tiene que ver con la restauración de una relación sinérgica, por llamarlo de alguna manera, entre la nosfera y la biosfera, y eso plantea problemas de otro orden. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver cómo estos problemas, por otra parte, son de América Latina porque son del sistema mundial. No es que nosotros somos el rincón del vago mundial y que, bueno, somos pobres porque no nos gusta trabajar y porque somos incultos y porque nos gusta la vida fácil, sino que somos lo que somos porque en realidad el mercado mundial y el sistema mundial nacen a partir del descubrimiento de América y su incorporación al desarrollo de la economía mundo europea, que en su forma capitalista terminó convirtiéndose en una economía mundial. América, nos dicen estos dos historiadores que se mencionan ahí, fue el acto constitutivo del moderno sistema mundial. América no se incorporó a una economía mundial que ya existía. En realidad, una economía mundo capitalista no hubiera tenido lugar sin América. Y en este sentido, dista mucho de la verdad cualquier idea de que nuestra situación en el sistema mundial sea simplemente marginal y debamos conformarnos con las migajas que puedan tocarnos a las mayorías después de que esa marginalidad enriquezca como enriquece a nuestras minorías más privilegiadas. Esta situación nos lleva, y ya termino aquí, en la próxima diapositiva, hacia lo que yo llamaría el problema central que encaramos hoy en día. Como vemos en la próxima diapositiva, estamos ya inmersos en una gran aceleración con la cual culmina el desarrollo de estas contradicciones. Estamos llevando a límites extremos la brecha metabólica entre la biosfera y la noosfera, y estamos ahora realmente inmersos en la transición a un nuevo sistema Tierra que continuará en desarrollo con o sin la presencia de los humanos. Por lo mismo, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros nos encontramos ahora frente a una situación que nos plantea problemas como el de mitigar el impacto de la crisis socioambiental y en particular del cambio climático a través de la adaptación de nuestras sociedades al mundo que va emergiendo de ello.
Necesitamos en este sentido encontrar cómo pasar de una economía lineal que extrae, produce, desecha y vuelve a extraer, vuelve a producir y vuelve a desechar, a una economía que pudiéramos llamar espiral, que reusa, recicla, se expande, se contrae, asciende, incluso desciende o decrece cuando es necesario, pero que sea capaz de sostener el desarrollo de nuestra especie. También, ya en este momento de la discusión, nosotros debemos pasar de una visión ecológica a una de ecología política que nos permita vincular la innovación al cambio social. Y quiero insistir en esto, porque una visión ecológica siempre tendrá aquel matiz cientificista que llevará a pensar que los problemas ecológicos tienen soluciones tecnológicas que pueden ser implementadas sin necesidad de transformar la sociedad. Y eso en realidad es muy discutible, porque en realidad la sociedad que tenemos hoy ha ido cambiando en la medida en que han cambiado las tecnologías mediante las cuales nos relacionamos con la biosfera. Y este proceso de cambio cultural tendrá que incluir el paso de una cultura del crecimiento sostenido como la que tenemos hoy a otra de sostenibilidad del desarrollo humano que ojalá llegamos a tener entre mañana y pasado mañana. Terminamos ahora entonces. En la siguiente diapositiva señalamos que estos problemas, estas perspectivas nos plantean una tarea mayor. Eso quiere decir, podemos empezar a entender de qué se trata, aunque aún no lleguemos a entender cómo se trata. El punto que me parece que es medular consiste en que si deseamos un ambiente distinto, tendremos que crear una sociedad que sea diferente a la que tenemos por su capacidad para generar una prosperidad equitativa y democrática y un desarrollo humano que sea sostenible. En este sentido, para todos los que nos dedicamos al saber y sobre todo los que nos dedicamos al saber y al hacer, identificar la diferencia y los medios para construir esa sociedad es el desafío fundamental del saber en el antropoceno, más allá de discusiones escatológicas y agendas polidisciplinarias. El punto fundamental es qué diferencia hay que crear y cómo hay que hacer para crearlo. Y yo creo que esto demandará cada vez más de comunidades innovadoras que aprovechan la experiencia y el conocimiento acumulados por la humanidad para trabajar con la naturaleza y no ya contra ella. Con esto quisiera concluir. Hay una imagen que quise compartir con ustedes sobre las mujeres en el antropoceno a la izquierda y en una sociedad que trabaje con la naturaleza y no contra ella a la derecha. Son escogidas por su impacto, naturalmente. Dos mujeres en un vertedero en África recogiendo desechos y tres mujeres en la jornada de descanso que se toman cuando su organización de base comunitaria está trabajando en uno de los viveros que desarrollan en comunidades vinculadas a la cuenca alta del río Chiriquí, y eso es otra historia. Cerramos con una frase entonces y damos esta presentación por terminada. Si vamos a encarar estos problemas, nosotros tenemos que hacerlo desde nosotros mismos, con nosotros mismos, para que podamos crecer con el mundo y ayudarlo a crecer. En este sentido, yo creo que es bueno recordar en este momento aquello que nos decía José Martí en 1891. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo,
que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. Y ahí dice el Partido Liberal México, 30 de enero de 1891, pero perfectamente podría decir Panamá, diciembre de 2023. Muchas gracias. Esto era lo que podía compartir con ustedes, pero no haberlos abrumado con una hora de exposición. Quedo a su disposición de ustedes, dirán. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Abrimos, sí, el espacio de consultas, de preguntas y comentarios. ¿Por qué no me permito sugerir? No podemos hacer 2, 3 comentarios y yo hago una reflexión de conjunto, para que tengan Ok, oportunidad más gente de decir lo que piensa o lo que quisiera que se dijera, o cuestionar lo dicho con cualquier argumento que no incluya calumnia, por favor. ok. Bueno, ¿Quiénes se animan? Víctor Medina de la Cuenca Baja del río Santa María. Vea usted, Saludos, doctor. dígame. Bueno, ahí excelente ese concepto de la contradicción de la biosfera y la nosfera. Ahí solo me surge la interrogante de la ética, Ajá. porque de la ética, porque ahí cuando hablamos de nosfera, hablamos del saber, ¿no? Del saber y el hacer. Y Sí, de las normas. bien sabemos que en esa dimensión del saber y el hacer depende mucho de cómo usa las herramientas del saber, Ujú, que, que eso tiene una implicación desde el punto de vista de la ética. Entonces ahí ujú, me queda esa interrogante de la concepción desde el punto de vista de la ética de la nosfera, porque yo puedo, de esa misma nosfera, teniendo una orientación ética más consona con la biosfera, ir en el camino deseado de la sostenibilidad. ujú. Entonces ahí era un poco el tema ese de la ética en la nosfera, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Mientras alguien se decide, yo diría, Víctor, lo siguiente. Cuando hablamos de la noosfera, estamos hablando del saber y el hacer en abstracto. En sus formas concretas, el saber y el hacer eh, hacen parte de culturas que incluyen normas éticas. Por ejemplo, tú tienes normas éticas propias de la civilización occidental contemporánea, cuando la persona que actúa como vocero de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, un señor de apellido Borrell, declara hace poco, ante la necesidad de enviar ayuda humanitaria a los palestinos de la Franja de Gaza, al señor Borrell se le sale decir en público que no tiene sentido darle de cenar a alguien que va a morir bombardeado al día siguiente. Pero él está hablando desde una ética que nos parece deleznable, condenable, o de pronto alguien dirá que bueno, qué realista es, qué pragmático. Pero la ética no existe al margen de la cultura, hace parte de ella. Y en ese sentido, puede ser diseñada con la mayor calidad humana posible y desatendida, o puede haber una ética, digamos, formal y una ética ejercida en la práctica que se contradigan entre sí. Nosotros vemos, por ejemplo, bueno, el cambio climático, los gases producidos por el uso de hidrocarburos contribuyen a ese cambio y tal, pero nosotros vemos una conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en los Emiratos Árabes Unidos, allá en Dubái, presidida por un miembro de la nobleza dubaití,
que inaugura la conferencia diciendo que no hay prueba científica real de que el uso de petróleo contribuye al cambio climático. Ahora, él está hablando con la ética del productor, de uno de los grandes productores mundiales de petróleo, y está mintiendo descaradamente, pero él entiende que está haciendo lo que debe. Así que, en efecto, una cultura, a fin de cuentas, es una visión del mundo que incluye una ética acorde a la estructura de esa visión. Y aquí ocurre una situación. Hay visiones del mundo en las que la desigualdad es algo que no debe ser discutido porque dirían es propio de la naturaleza humana porque el hombre es el lobo del hombre, etc. En esa visión del mundo, la ética del señor Borrell está totalmente justificada. El problema es si nosotros compartimos esa visión o si la visión nuestra es como la de Martí, cuya visión del mundo se expresaba en tres factores. Uno era la fe en el mejoramiento humano, otro era la fe en la utilidad de la virtud y el tercero era la necesidad de luchar por el equilibrio del mundo. Entonces, el señor Borrell y José Martí son ambos parte de dos aspectos distintos y contradictorios de la civilización que compartimos. Solo que en el caso del señor Borrell se resulta escandaloso lo que en el caso de Domingo Faustino Sarmiento, cuando decía que el problema de América era la lucha de la civilización contra la barbarie y había que exterminar a los bárbaros, eso era asumido por la gente culta de América Latina como una verdad irrefutable. Así que mi punto al final, Víctor, es que la ética al final se expresa en conductas concretas que contradicen o cohonestan formulaciones abstractas. Y ahí tenemos que irnos con la mayor exigencia del rigor ético en todo lo que hacemos. Porque vivimos en una civilización que niega en la práctica todos los valores que pregona en lo teórico. Y eso es un elemento muy central de la crisis de nuestro tiempo. No sé si me explico en lo que trato de decir, pero es lo que puedo decir. Si me permiten la palabra, Eddie Cabrera, de la Sociedad Panameña de Salud Pública. Me ha parecido brillante su presentación y muy esclarecedora sobre muchos puntos. Lo que me angustia en estos momentos es que estamos viviendo en tiempos de polarización, donde quieren dejar libre ejemplo hoy a Fujimori y la limpieza étnica que hizo en Israel, la limpieza étnica que están haciendo. Hay gente partidaria sin ética para mí que dice que sí, el problema es real. Hay 8.000, 9.000 millones de personas y hay que reducirlos a la mitad y por lo tanto hay que matarlos. Y si es que son pobres, mucho mejor. ¿Cómo podemos enfrentar esta lógica de muerte y salir vencedores? Muchas gracias. Si yo supiera la respuesta a una pregunta como esa, no sé de dónde estaría. El que podría dar una respuesta más articulada a eso probablemente sería el Papa Francisco, que ha razonado mucho en esa dirección. Pero yo diría lo siguiente. La clave está, en mi opinión, vuelvo y digo, que si queremos un ambiente distinto, tenemos que crear sociedades diferentes. El problema es que todavía no tenemos una idea muy clara de cuál ha de ser la diferencia en la organización de esa sociedad y cómo construirla. Y no podremos saber una cosa antes que la otra, tendremos que ir aprendiendo a hacerlo en el camino. Ya el hecho de que nos cause repulsión la liberación de Fujimori, que nos
preocupe seriamente que sea electo un señor como Milei, presidente de Argentina, y que nos preocupe aún más ver a compatriotas nuestras que dicen un Milei es lo que nos hace falta aquí. Creo que todos esos son indicadores de la necesidad de ampliar esta discusión sobre la diferencia que hay que construir y la manera de construirla. Fíjense ustedes cómo ha sido planteado, por lo menos en mi visión, de algo que todos compartimos. Cuando se le pide a los candidatos a la presidencia en este país nuestro que presenten propuestas concretas sobre problemas concretos, lo que estamos diciendo es que vamos a aceptar la fragmentación de la realidad para tratar por separado el problema de la educación, el problema de la seguridad social, el problema de la mala calidad de los servicios de salud, el problema de la inequidad impositiva. Lo que debería ser una discusión sobre la sociedad que tenemos y cómo cambiarla, se convierte en la discusión de una serie de problemas fragmentados como si no tuvieran relación entre sí. Pero tendemos a aceptar eso como criterio para seleccionar candidatos a la presidencia o a la asamblea o a lo que sea. Y yo creo que, sobre todo, después de ver lo que hemos sido capaces de hacer en estas últimas 6 semanas, va siendo hora de que la ciudadanía, en foros como este, en otro tipo de asociaciones, reuniones, no sé, vaya tratando de discutir como un todo la situación del país y de entender ese todo como algo que debe ser modificado en su conjunto y no pieza por pieza. No sé si me explico en esto. Incluso, fíjense, si alguien me preguntara ¿y qué opina de lo que está pasando? No sé, yo diría, algunos dicen que la causa es la corrupción y probablemente la corrupción desempeña un papel de cierta importancia en la coyuntura que tenemos en este momento. Pero eso tiene un problema, que normalmente el que empieza por ahí termina diciendo que el hombre es corrupto por naturaleza y que hay que tener unos valores de monje asceta para no caer en eso, etcétera. Yo me atrevería a decir que nosotros estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de desarrollo en Panamá que ha existido y ha operado durante tanto tiempo que hemos llegado a considerarlo natural. Y sin embargo no es natural, es histórico. Fue creado por unos seres humanos, administrado por otros seres humanos y tendrá que ser transformado por otros seres humanos más. Ese modelo de desarrollo que hemos tenido ha concentrado en el corredor interoceánico de Colón a Panamá la inversión fundamental en la economía del país y ha sido capaz de lograr, por ejemplo, que la participación del sector agropecuario en la economía panameña baje del 24 al 2% a lo largo de 30 años. Rodrigo Noriega alguna vez nos decía que él había calculado que en el marco de este modelo de desarrollo, por cada dólar invertido por el gobierno en el corredor interoceánico, se invertían 5 centavos en el resto del país. Y entonces de pronto descubrimos que estamos en el siglo XXI, pero que la organización territorial de nuestra economía sigue siendo la que establecieron los españoles en el siglo XVI, un corredor del Atlántico al Pacífico y otro corredor de Chepo a Costa Rica, con algunos ramales, por supuesto, que antes no existían y ahora existen. Pero tenemos una situación en que nos quejamos de todo lo que no está bien en Panamá, como si fuera un problema de administración. Y ya no es un problema de administración, es un problema de transformación de la sociedad que tenemos. E inmediatamente empieza el coro de los, ¿cómo es? De los augures del apocalipsis, el coro escatológico. De que miren, Venezuela, Cuba, Nicaragua, cualquier cambio nos va a hacer para peor. No sé, quizá entonces debemos resignarnos a lo que tenemos.
y votar por el menos malo en mayo próximo. Pero le digo, dependerá cada vez más de lo que hagamos nosotros, los que hemos tenido el privilegio de recibir una educación y crear un espacio, ganarnos un espacio de reflexión que le está vedado a la gran mayor parte de nuestros conciudadanos. Esta discusión tiene múltiples matices, pero en el fondo es uno solo. ¿Qué país tenemos que llegar a crear y cómo hacer para crear? Hasta ahí puedo llegar porque no tengo más que ofrecerle. Disculpe si no, es todo lo que puedo decir. Guillermo, Dígame. Guillermo, muchas gracias por la excelente presentación. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de economía verde Panamá podría incursionar en este momento que podría asegurarnos o por lo menos estar en relación con una mejor salud ambiental y de los seres humanos? ¿Hacia qué economía verde deberíamos ir? Y obviamente pienso que esto debería ser no solamente un asunto de Panamá, sino que tendría que hacerse a nivel regional o global, ¿no? Pero empezando, digamos, aprovechando la situación reciente de Panamá y pensando hacia una economía que pueda eh, fortalecer la salud del ambiente y la salud de los individuos. ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué tipo de economía considera usted que podría surgir en este momento y que podría ayudar al país y a las personas que lo habitamos? A ver cómo te digo eso. Panamá ha tenido un desarrollo basado en la apropiación y el despilfarro de ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Panamá como territorio tiene una ventaja comparativa que es el clima que favorece la creación la formación de grandes bosques. Nosotros, sobre todo a partir de la década de 1950, por razones que habría que discutir en otro momento, hemos sido capaces de de transformar una enorme cantidad de bosques que eran una ventaja comparativa. Decimos, bueno, lo que importa es la tierra que hay abajo. ¿Para qué? Para tener potreros. Entonces, bueno, hemos arrasado los bosques, hemos creado pastizales por todo el país, hemos agotado la tierra con la ganadería extensiva y ahora tenemos ecosistemas que ya se extinguieron, ya no van a volver, y una ventaja comparativa que hubiera podido ser convertida en una ventaja competitiva con una gestión adecuada de esos recursos. Todavía contamos con una cobertura boscosa importante y con una gran biodiversidad en esa cobertura. Y contamos todavía con una importante ventaja comparativa en la dotación de agua. Sin embargo, otros recursos como el agua también han sido apropiados, monopolizados y como ventaja comparativa despilfarrados, por ejemplo, con la construcción de hidroeléctricas que reservan el 90% del agua para la producción de energía eléctrica y solo dejan un caudal de 10% para los ecosistemas que están aguas abajo de la represa. Y esos ecosistemas incluyen, bueno, los ecosistemas creados por los seres humanos, las ciudades y los poblados que necesitan el agua, la agricultura y, por supuesto, la vida de las especies que habitan en los ecosistemas aguas abajo. Nosotros, sin embargo, hemos dado como sociedad todas las posibilidades para el acaparamiento del agua y no hemos contado hasta ahora con una verdadera voluntad de replantearnos nuestra relación con esos recursos.
Yo diría que una economía verde en Panamá tendría que empezar por ser una economía capaz de hacer más competitivas las ventajas comparativas del país. No se trata de que como hay agua vamos a vender agua. Se trata de que como hay abundancia de agua, necesitamos garantizar que esa abundancia sea sostenible en momentos en que el cambio climático nos amenaza, por ejemplo, con sequías más frecuentes y más prolongadas. Una economía verde pasa, en este sentido, por la restauración de ecosistemas degradados para generar servicios ambientales que compensen los daños generados por la destrucción de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas nos proporcionaban. Entonces, en el mundo actual, hoy en día, hay un problema de colapso de ecosistemas a escala planetaria y existen múltiples formas en las cuales la producción de servicios ambientales, por ejemplo, a través de la reconstrucción de los ecosistemas, a través de la captura de carbono, a través de la recuperación de la biodiversidad y otra serie de factores, pueden constituirse en fuentes de ingresos relevantes. No solo es el ecoturismo puede ser una fuente importante de ingresos, pero también la producción de alimentos de alta calidad nutritiva y de alta calidad ambiental, quiere decir alimentos con bajos niveles de contaminación por agroquímicos o por otras sustancias nocivas, insecticidas, etcétera, puede abrir los nichos de mercado extraordinarios. Sin embargo, yo volvería una vez más a insistir. La sociedad se relaciona con la naturaleza a través de las formas en que organiza su trabajo. El trabajo es el vínculo orgánico entre la sociedad y la naturaleza. Nosotros podemos mejorar radicalmente nuestras relaciones con el mundo natural, trabajar con la naturaleza y no contra ella, si somos capaces de ampliar la base social del mercado mediante organizaciones productivas de tipo comunitario y cooperativo que perfectamente se pueden hacer cargo de tareas productivas como la que estamos describiendo, pero que requieren transformaciones en el sistema estatal. Cuando uno dice cooperativas en Panamá, normalmente siempre sale alguien y dice, no, pues entonces se roban la plata. O piensan en cooperativas de ahorro y crédito. Y sin embargo, uno piensa en la cantidad de productores agropecuarios dispersos, sin recursos o con recursos muy limitados, sin verdadero poder político por su dispersión, tanto dependientes de sistemas clientelares, en un país que podría ya estar planteándose la creación de un banco de desarrollo cooperativo para la producción agropecuaria y de servicios ambientales. Pero para eso hace falta innovación. Y para eso hace falta terminar de salir del siglo XX y empezar realmente a vivir en el siglo XXI. Y lo digo de esta manera porque construir una economía verde pasa por ubicarse en el mundo en que vivimos. Y sin embargo, cuando yo veo las campañas políticas en mi país, me da la impresión de que todavía no salimos de la década del 70 y de la lucha entre democracia y dictadura tal como se dio entonces. Seguimos dándole vueltas al mismo molino de oraciones como hacen los budistas allá en el Tíbet. Y no terminamos de plantear una sola idea innovadora una vez que hemos agotado ya, y este es un problema que subyace al de la minería, hemos llevado hasta su último extremo
la inversión en el corredor interoceánico, vemos que el rendimiento de esa inversión ya es decreciente y que entonces nos da por buscar compensaciones a ese rendimiento decreciente vendiendo el resto del país, por ejemplo, a empresas mineras extranjeras, cuando en realidad ese bosque que ya está destruido y que no se recuperará fácilmente, quizá en décadas, ese bosque bien aprovechado nos hubiera ayudado a desarrollar una biotecnología con un enorme potencial. Y lo que de momento estamos desarrollando es un gran agujero en el suelo que tardará muchísimo tiempo no solo en ser llenado, sino y sobre todo en ser saneado. Así que vuelvo al punto. Si queremos un ambiente distinto, hay que crear una sociedad diferente. Una diferencia es que esa sociedad trabaje con la naturaleza y no contra ella. Y eso requerirá entonces formas de organización de la producción y del trabajo correspondientes a esa necesidad. Pero eso es apenas abrir la discusión. Y en esa discusión, salubristas, biólogos, epigenetistas, todos tenemos muchísimo que aportar. Si lo podemos hacer, si llegamos a tener un marco de referencia común, que quizá se corresponda con este que nos ofrece la crisis en la relación entre la noosfera y la biosfera. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, pues, ¿qué les parece si, siendo la hora que es, decimos todos buenas noches, ha sido un gusto y nos vemos la próxima vez? Un gusto, Guillermo. Gracias. Un placer Gracias, tenerlo por profesor acá. Guillermo. Como decían antes en televisión, y no se pierde el próximo episodio a la misma hora por ahí. Muchísimas Chao. Muchas gracias. gracias. Estén Así bien. es. Gracias. Luego. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.